Muy bien. Ok, voy a explicar acerca de cómo está el escenario del euro dólar y cómo está el escenario del dólar con el franco. Los dos son un escenario un tanto distintos y ahorita vamos a platicar acerca de esos, porque el día de ayer hice un Zoom con un miembro y lo estuvimos viendo un poco más a profundidad, todo eso, y por escenarios un tanto, un poco diferente, ¿no? Un poco diferente, por lo cual tiene ciertas medidas en cuanto a la ejecución. Yo te vamos a platicar. Y como yo le dije a esa persona, yo le dije que prácticamente lo que le voy a mostrar acerca del eurodólar es simplemente verlo tal cual como está, o sea, sin ponerse a adivinarse, sin ponerse a forzar el precio, como muchísima gente hace, lo cual a mí me gusta interpretar los datos tal como están y en base a cómo están, yo puedo decidir cómo puedo ejecutar en caso de que me convenga ejecutar, ¿ok? Entonces, eso es algo súper importantísimo. Listo. Ok. Bueno, vamos a revisar bueno, el australiano canadiense igual estuvo impecable. A ver. Dólar con el franco estuvo bastante bien. Hay una razón por la cual entré en el dólar con el franco y una razón por la cual no entré en el euro con el dólar. ¿Ok? Siendo que los dos están tanto correlación, o sea, tienen bastante correlación entre sí, pero en uno era mejor o valía más la pena más riesgo, un poco de riesgo, a diferencia del otro, donde prácticamente a pesar de que también iba a tender a mover, pero el riesgo no lo valía, porque si los dos, bueno, si uno no iba a la dirección donde esperamos que fuese, tampoco el otro lo iba a hacer, por lo cual, en lugar de haber dos pérdidas, solamente habría una. Y obviamente, por caso inverso, en lugar de haber dos ganancias, solo habría una. ¿Ok? Vale. Muy bien, ahora sí, vamos a ver directo. Miren, ¿por qué no tengo trazado nada aquí? O sea, no es porque no lo haya analizado, es porque simplemente no es necesario o no lo considero necesario todavía trazar algo en este instrumento. Miren, lo primero que hacemos nosotros es ir al gráfico diario y vamos a identificar lo que es una estructura, o sea, una estructura tendencial. En este caso, la estructura tendencial es alcista. Tenemos una expansión, una pequeña contracción y tenemos una expansión, lo cual el mercado está en proceso expansivo, ¿ok? Como tiene una expansión bastante ya prolongada, podemos inferir que en cualquier momento puede hacer una contracción, ¿ok? Entonces, si sabemos que es probable que el precio en cualquier momento vaya a hacer una contracción, lo que nos interesa saber a nosotros es en qué momento puede empezar a hacer una contracción. Y esa contracción sería una operación prácticamente en venta, ¿ok? Vale. Una vez entendiendo esto, entendiendo esto, lo que nos interesa hacer ahorita es ver si encontramos un nivel donde sea probable que pueda empezar a hacer una contracción. ¿Sí? Eso es lo que nos interesa hacer ahorita. Vale. Entonces, para ello tenemos que recurrir a instrumentos, bueno, a una temporalidad más grande, en este caso el semanal, porque en diario no tenemos ninguna referencia previa por estos niveles, por lo cual es prácticamente inservible buscar algún nivel en lo que es el gráfico, en lo que es el gráfico diario, por lo cual tenemos que recurrir a una temporalidad más grande para ver si tenemos algún punto de apoyo o algo interesante, ¿ok? Bueno, y aquí viene lo importante. Es que en sí, no tenemos un nivel que nos valide, o un nivel, en este caso habría que buscar un nivel de, de resistencia, habría que buscar un nivel de resistencia, pero como no hay un buen nivel de resistencia, y hay que recordar qué es un nivel de resistencia y cómo está conformado un nivel de resistencia, porque no solamente tirar por tirar niveles, porque en sí todo lo que son niveles de soporte, resistencia y los otros tipos de niveles que yo manejo, que tengo No, bastantes variantes, tienen su no, razón de por qué se trazan. Tienen su razón de por qué se trazan, ¿ok? Y la cuestión es muy simple, solamente tiene que seguir un principio. El principio de toques que genera el precio o interacciones que ha hecho en ese nivel.
Entonces, mientras mayor cantidad de interacción tenga en un nivel, por ejemplo, aquí donde hay bastante interacción, aquí pues el precio tiene bastante interacción. Por lo cual, ¿qué me quiere decir? Que como hay mucha interacción, eh, quiere decir que cuando el precio llegue en ese punto, es probable, debido a referencias previas, a datos previos que son estos, de que el precio tiende a reaccionar cerca de esos niveles. ¿Ok? Eso es justamente el principio de cualquier nivel horizontal que uno trace, porque todo se basa en estadística. Entonces, si es probable que, si previamente el precio ha retesteado, previamente el precio ha reaccionado en dicho punto, entonces es probable de que cuando vuelva a encontrarse en ese punto pueda generar una reacción o alguna reacción, tal y como se puede replicar, aunque sean mínimas, tienden a tener reacciones en dicho punto, ¿ok? Debido a la estadística que previamente se ha generado. Entonces, si no hay una estadística previa generada, quiere decir que prácticamente el nivel es adivinado y no existe, ¿ok? Entonces, es un principio que muchos enseñan soporte de resistencias, pero no explican de dónde deriva el principio. Inventan cosas que no hacen sentido, o sea, no hace sentido práctico, porque si yo dijera que es porque ahí se va a mover no sé qué, las institucionales, bla, 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 no hace sentido porque no refleja estadísticas dentro del precio. Entonces, este principio de reacción genera estadística, por lo cual el precio se mueve por una serie de patrones repetitivos. Entonces, quiere decir que si identificamos ese tipo de patrón repetitivo, pues sabemos qué es lo probable que pueda ocurrir. Entonces, ahí es ahí donde nos movemos a favor de probabilidades. Y es lo que mucha gente aún no termina de entender. Simplemente lo aclaro porque es relevante comprender cómo funciona esto. Así de simple. ¿Ok? Entonces, quiere decir que aquí pues no hay mucha referencia previa. O sea, cualquier nivel que yo hubiese trazado, pues el único nivel, el único punto ahí está está aquí, la única referencia. Es probable que pueda terminar incluso en mecha, por lo cual sigue siendo respetado, o sea, está siendo respetado y generó cierto margen de drawdown, pero en sí tampoco es un nivel, digamos que excepcional. Es un nivel, vale, pero tampoco es el mejor nivel, ¿ok? Ok, listo. Miren, como no hay una referencia sólida que me indique que es probable de que el precio pueda llegar en ese punto, lo que es la expansión del gráfico diario, como no hay una referencia sólida, lo que tendremos que hacer solamente es validar lo que es el inicio de la contracción de ese instrumento, o sea, decir o afirmar con mayor seguridad de que realmente sí está empezando a ser una contracción cuando el precio lo valide en el gráfico de H4. Es simplemente principio y aplicación de lo que es la fractalidad. ¿Cómo es la fractalidad? Que si aquí hay una expansión en esta estructura del gráfico diario, cuando yo escale de temporalidad, cuando yo baje, bueno, cuando yo reduzca la temporalidad en el H4, aquí voy a ver lo que es un ciclo alcista, ¿ok? Entonces yo ya sé que ahí hay un ciclo alcista, quiere decir que debo estar esperando un patrón de cambio, o sea, un patrón de cambio tendencial. Y ojo que estoy diciendo patrón de cambio tendencial, no patrón de reversión, porque hay una cosa, hay que aclarar una cosa, un patrón de reversión forma parte de un patrón de cambio tendencial. Un patrón de cambio tendencial está constituido por una serie de indicios que me dicen que efectivamente el precio ya hizo un cambio tendencial, y uno de esos indicios es la formación de un patrón de reversión, ¿ok? Eso es algo igual que hay que aclarar, ¿vale? Entonces, como no tenemos referencia previa, como no sabemos dónde el precio pues pueda, por lo menos en diario, dónde pueda realmente empezar a hacer su contracción, y que se traduce en el H4, dónde puede el precio hacer un cambio tendencial o en qué nivel o en qué zona tendría que esperar un patrón de reversión. Como no tengo ese dato, al no tener ese dato, lo único que yo puedo hacer es trabajar por lo que serían ¿cómo se llama? Las referencias, los límites que genera. Ahorita le voy a explicar cómo está el asunto. Al no tener la referencia, para que yo pueda validar que el precio bajista se va a mantener, tendría que esperar todo el patrón de cambio completo. ¿Eso qué sería? Sería esperar que el precio rompa lo que es su línea tendencial, esperar que el precio concluya con algún patrón de reversión y que rompa lo que es el cuello. A partir de ese momento yo ya podría decir, ok, aquí ya tengo ventas
de mayor confirmación o ventas más confirmadas, por lo cual ya habría más probabilidad que meramente buscar ventas en este momento. Y es una de las razones por lo cual en ese instrumento, pues simplemente decidí no tomar riesgo al no tener una referencia previa de dónde el precio pueda realmente empezar a bajar. O sea, ya me imaginaba que iba a bajar por la correlación y todo eso, pero ¿y si no bajaba, qué iba a pasar? ¿Sí? Como había menor probabilidad de que el precio realmente bajase en ese momento, pues obviamente es mejor no ejecutar, ¿sí? Entonces, y aquí hay dos opciones que también comenté el día de ayer. Como dije, una opción para buscar alguna venta, porque es probable que pueda dar una cierta venta debido a que se espera una contracción en el gráfico diario, por lo cual esperamos movimientos bajistas. Quizá la siguiente semana, quizá dentro de 15 días, tarde o temprano no va a haber movimientos bajistas debido a que se encuentra una contracción, pero posteriormente va a tender a volver a subir, ¿ok? Pero en sí podemos decir con buena probabilidad de que el precio, pues en algún momento es evidente que tiene que bajar. Y para que empiece a bajar, tenemos que validarlo en el H4. ¿Cómo se valida en el H4? Buscando un patrón de cambio tendencial en el gráfico de H4. Entonces, así es como está correlacionado todo este conjunto. Por eso siempre hago mucho énfasis en entender al precio, comprender al precio, comprender las estructuras, comprender cómo funciona, aplicar correctamente lo que son los términos, bueno, todo lo que conlleva, todo lo que conlleva reconocer estructuras, ¿ok? Vale, entonces la manera que se confirmaría bajadas ya más medianoplacistas sería cuando se cumpla todo el patrón de cambio. Lo que quiere decir que si buscamos ventas antes de que se cumpla ese patrón de cambio, van a tender a ser de mayor riesgo. O sea, van a implementar mayor riesgo por dos razones. Una, pues todavía no está el patrón de cambio. Dos, no tenemos ningún punto de referencia donde esa expansión del gráfico diario vaya a tender a terminar. O sea, no hay punto de referencia en el H4 donde se vaya a empezar a hacer un patrón de cambio tendencial. O sea, eso todavía no tenemos ese punto de referencia, por eso el riesgo es todavía mayor. Y en este caso, pues, sería mejor, o yo preferí, simplemente no ejecutar ningún riesgo. Listo. Entonces, ¿cuándo yo sí podría estar contemplando ejecutar alguna venta antes de que se cumpla lo que es un patrón de cambio? Que eso todavía no lo sabemos. Es solamente que si se cumple, hacemos tal cosa. Pero de momento no sabemos si se va a cumplir o no. Esa información todavía no lo tenemos porque no hay referencia, como les dije, no hay referencia previa. ¿Vale? Ok. Entonces, ¿cuándo yo consideraría que sería prudente pues, empezar a buscar alguna venta de alto riesgo? O sea, hay que decirlo como, tal cual, una venta de alto riesgo. ¿Cuándo yo empezaría a buscarlo? En este punto, pues era muy adivinanza, preferí no ejecutar, pero si el precio sigue bajando la siguiente semana, es evidente que la probabilidad de que el precio baje meramente lineal es muy baja. Es muy baja porque sabemos que el precio pues, hace cambios de tendencia, donde hace los patrones de reversión de dos picos, que es lo más probable que puede generar. Entonces, hace sentido esperar nuevamente algún punto de retesteo. Por lo cual, entonces, a grandes rasgos, ¿qué esperaríamos? Esperaríamos lo siguiente. Que vamos a tomar como referencia ahorita, actualmente, la última referencia es esta. Entonces, para que podamos decir o esperar lo que es un patrón de reversión, aquí sí esperamos patrón de reversión, es que el precio baje un poquito más y que después de esto empieza a volver a subir. Entonces, como esta fue la referencia previa, quiere decir que el precio puede que haga una falla, un doble techo, una trampa. Entonces, al no haber la referencia previa, ¿cómo uno podría buscar alguna entrada? Porque este escenario es diferente, a pesar de que pueda ser similar a la explicación que vimos en el australiano canadiense, que como ven, se quedó espectacular. Hasta se cumplió, pero así, al 100, basado en las especulaciones que hicimos en el Zoom ese que compartí de este australiano canadiense. Y las estrategias que yo comenté de ejecución de este instrumento no son aplicables al eurodólar por la razón de que no tenemos este punto de referencia, no tenemos ese nivel de referencia donde se espera lo que es el cambio. Entonces, como no hay,
no podemos utilizar las mismas estrategias de gestión que se utilizó aquí. Y eso solamente lo puede saber una persona quien ha analizado previamente el precio y ha comprendido la información que ese instrumento le está ofreciendo. Si cualquier persona que no comprenda esto, puede incluso aplicar estrategias de gestión de este tipo en instrumentos donde realmente no habría que hacerlo porque el riesgo es más alto. En ese instrumento el riesgo era más bajo que en el euro dólar. Entonces aquí hacía más sentido pues, estrategias de tipo escalonada, como ven, incluso ya lo compensó perfectamente. O sea si él lo hubiese ejecutado aquí, ya está en profit, o si él lo hubiese ejecutado una aquí y una aquí, estaría en super profit. O sea, estaría espectacular, ¿no? Todo perfecto. Cosa que en el eurodólar uno no podría darse el lujo de hacer eso. No lo podría hacer por cuestiones que ya les dije. Entonces, ¿dónde valdría la pena una venta de alto riesgo? Entonces, como les dije, si el precio baja un poco más y todo eso se mantiene y vuelve a subir, no valdría la pena buscar una falla porque sería de extremadamente mucho riesgo, donde sí valdrá la pena buscar lo que es arriba de lo que es un doble techo, arriba de la última referencia y tomando en cuenta el margen máximo soportable en la temporalidad. Recordemos que en el H1 un margen máximo de stop loss soportable de 35 pips y en el H4 un margen máximo soportable de stop loss de 55 pips. Utilizando el margen completo, arriba de lo que sería el doble techo, porque eso que a nivel técnico, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que si sabemos que la formación de los patrones de reversión, que hay 4, sería, cada uno tiene un 25%, entonces básicamente sería que estamos aumentando la probabilidad a un 50%, porque ya descartamos lo que es el clímax, y ya descartamos lo que sería la falla, entonces solamente nos quedaría el 25 del doble techo y el 25 de la trampa, por lo cual eso aumenta un poco más las probabilidades, que sería la única manera en la que podríamos sobrecompensar el hecho de la carencia de la probabilidad de que no hay punto de referencia. Es simplemente manejar los datos, interpretar los datos y aplicar realmente lo que es más efectivo para nosotros. Sí, es meramente aplicación de principios que igual he comentado. ¿Vale? Entonces, por esa razón se haría de este modo, tomando en cuenta como referencia el margen máximo soportable, que sería de 55, arriba de la referencia del primer pico. ¿Sí? De la referencia especulativa del primer pico. Ahí quedaría mejor, porque no hay referencia que me diga que a partir de ese momento pueda hacer un patrón de cambio. ¿Sí? Ahí sería una venta de alto riesgo, pero sería mejor que bueno, sería la única venta que podría considerar. ¿Ok? Vale, espero y esta aclaración, espero este Zoom les sea de utilidad. Entiendan un poco mejor el precio, porque como yo siempre recalco, hay N escenarios en los instrumentos. Hay N escenarios y por eso hago estos Zooms. La gente que sabe mi estrategia, eh, sabe a nivel general los conceptos, todo eso, pero la aplicación de cada concepto varía debido a la cantidad de escenarios que hay. Simplemente hay que tener una capacidad adaptativa y saber en qué momento utilizar qué concepto y cómo utilizar ese concepto. No solamente aprenderlo, sino recordemos que el principio básico es la probabilidad, es aumento de probabilidades, es ir a favor de la probabilidad. Eso es justamente lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Bueno, no quiero alargar más esto. Que tengan una excelente tarde, un excelente fin de semana. Y nos vemos nuevamente hasta el domingo. Sí, claro que sí. Esta lo voy a subir incluso en el YouTube. Bueno, ahora sí, nos vemos. No quiero hacer largo esto.